nuestras almas, alejarnos de Dios. ¿Qué es exactamente la tentación? Una definición que hay de tentación es que la tentación es la necesidad interna de hacer lo malo que nos pega en la debilidad personal de cada quien. Se lo repito, la tentación es la necesidad interna de hacer lo malo que nos pega en la debilidad personal de cada quien. Esta definición nos sirve mucho en lo que estamos hablando, porque enfatiza el hecho de que la tentación nace en nuestro interior. Y eso es lo que la Biblia enseña. Miren, vayan a Santiago 1, versículos 13 al 15. Santiago 1, del 13 al 15. ¿Qué dice? Déjenme leerlo. Los voy a esperar a que todos lo tengan. Sí, Santiago 1, del 13 al 15. Fíjense lo que nos enseña la Biblia ahí de la tentación. Los que tengan Biblia, que compartan con quien no lo tiene, por favor, con quien no tiene Biblia. ¿Sí? Dice ahí la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Ve? Es cierto, el estímulo de la tentación viene del exterior, pero el deseo de hacer lo malo está en nuestro interior. ¿Cuál es la importancia de esto? Esto tiene una importancia enorme, porque tenemos la tendencia natural siempre de echarle la culpa a alguien más de nuestros errores. Le echamos la culpa desde al diablo hasta nuestro ADN, pasando por una escena deslumbrante, por una compañía mala o por una relación cuestionable. Por supuesto que todos estos son factores en la ecuación, pero no son la causa. El deseo de hacer el mal es nuestro, todo nuestro. El deseo de hacer mal no se lo podemos achacar a personas o a circunstancias. Nadie nos hace pecar, nosotros pecamos por cuenta nuestra. Otro pasaje de la Biblia, en 1 Corintios 10, versículo 13. Ahí el Señor nos recuerda que si bien es cierto, todos enfrentamos la tentación, también es cierto que Dios provee una ruta de escape para todos. Y lo único que tenemos que hacer es estar dispuesta a tomar esa ruta de escape que Dios nos provee. Vean cómo dice el pasaje. 1 Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Ve? Es cierto, todos somos tentados, pero a todos nos da Dios la oportunidad de escapar, de vencer la tentación. Y no hay mejor ejemplo para esta verdad que el caso de José en Génesis 39. De la historia de José en Génesis 39 podemos encontrar y podemos aprender 5 principios muy útiles para todos al momento de enfrentar una tentación. El principio número 1: cuando las cosas le vayan bien, hermano, aguas. Es tiempo de subir la guardia. Miren cómo le iban las cosas a José. Versículos del 2 al 4 en Génesis 39. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él,
y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Es una situación privilegiada para José. Es que Potifar no era tonto. No por nada había llegado Potifar a esas alturas en el terreno político y en el terreno militar de Egipto. Potifar sabía que la mano de Dios estaba del lado de este joven a quien había comprado como esclavo. Y el versículo 5 nos deja claro lo que pasó con Potifar desde el momento que él le dejó todo encargado a José. Miren, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Si las cuentan, son 5 veces en 4 versículos que la Biblia menciona cómo Dios bendijo a José. Y eso nos enseña 2 cosas. 1, nos enseña cómo la gente incrédula no es tonta. Quizá la gente incrédula no entiende nuestras doctrinas, pero pueden reconocer la presencia de Dios en la vida de un creyente. Y era lo que le pasaba a Potifar. Potifar era pagano. Potifar tenía muchos dioses, pero entendía que José era diferente y que esa diferencia de José era la presencia de Dios en su vida, y que la presencia del Señor en la vida de José bendecía a José y de rebote lo bendecía a él. De manera que tuvo mucho cuidado de tenerlo a su lado, de favorecerle, de darle autoridad sobre sus posesiones. Entonces, eso nos enseña que la gente incrédula sabe y puede ver y puede distinguir a un cristiano verdadero de alguien que pretende solamente ser cristiano. Número 2, no hay contradicción alguna entre las bendiciones de Dios y nuestras tentaciones. De hecho, somos más propensos a ser tentados cuando las cosas van bien. Y la razón es muy simple. Cuando las cosas nos van bien, nosotros tendemos a ser autocomplacientes con uno mismo. Y si yo necesitaba mucho una esposa y venía al templo y le pedía a Dios que me diera una esposa y el Señor me la entregó, ya después no voy tanto. O si yo necesitaba una casa y venía y le pedía al Señor y luego el Señor me la entregó, ya después ya no vengo tanto. Y me justifico, no, es que la casa sí me la dio, pero me la dio bien lejos, ya no puedo venir. O si le pedimos un trabajo y el Señor nos lo da, es que pues sí me dio el trabajo, pero me hacen trabajar 48 horas, hermano, y es el único domingo que tengo, el único día que tengo es el domingo. Entonces el Señor entiende, ¿no? Y nos autojustificamos, somos autocomplacientes, y entonces, como bajamos la guardia, ahí es donde nos puede pegar nuestro enemigo, y de hecho nos pega. De modo que la lección es clara. Cuando todo vaya bien, cuando tengamos el sartén por el mango, cuando nos asciendan en el trabajo, porque esa es otra cosa. Antes apenas ganamos para alcanzar la quincena, y a veces es día 12 y ya no sabemos qué vamos a hacer. Le pedimos a Dios: Señor, dame un mejor trabajo, dame gracia con mis jefes, que reconozcan mi trabajo. Y el Señor es bueno y nos bendice y nos da ese ascenso o nos da ese trabajo mejor, y entonces ya nos queda más dinero. Y ya hacemos, no, pues vámonos a San Miguel el domingo, ¿no? Y vámonos a Gogorrón, y vamos. Yo no, conste,
No digo que irse a San Miguel y que ir a Gogorrón y que ir a donde ustedes quieran ir es malo, no es malo, hay que gozar la bendición que Dios nos da, pero hay tiempo. ¿Sí? Y el mismo Señor nos lo enseñó. ¿Sí? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay un tiempo que debemos dedicar a Dios. Y si dejamos de hacerlo, pues entonces empiezan las autocomplacencias, empieza el relajamiento y es cuando estamos muy propensos a caer en la tentación. Entonces, cuando nuestra popularidad esté por las nubes en la escuela, cuando nuestros sueños empiecen a hacer realidad, es momento de subir la guardia y mantener los ojos bien abiertos, porque los triunfos de hoy a menudo preceden las tentaciones de mañana. Principio número 2. Cuando somos tentados, hermanos, ese es el momento de recordar quiénes somos. Justo cuando José está en la cima del mundo, un nuevo personaje aparece en la historia. No sabemos ni su nombre. Solamente sabemos dos cosas de ella. Una, que era la esposa de Potifar. Y la otra cosa que sabemos es, en palabras de mi hijo Josué, que tenía una moral distraída. Versículo 7 nos pone al tanto de la situación y usa palabras fuertes la Biblia. Fíjese cómo dice el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Así. Duerme conmigo. Y a todas estas cualidades de la mujer de Potifar tenemos que añadirle la de ser persistente, por no decir terca. Porque luego de que José la rechaza, según nos narra el versículo 8 y 9, ella siguió insistiendo y insistiendo una y otra vez. Tal vez que pensó que José tenía miedo. Tal vez pensó que su sí era un no disimulado, como dice Ricardo Arjona, ¿no? La cuestión es que esta mujer no quitaba el dedo del renglón. Quería que José tuviera una aventura con ella. Y José seguía negándose a acceder. Y en este punto es bueno preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué lo hizo José? ¿Por qué un joven con las necesidades de José, en la situación que estaba José, rehusó ceder a la tentación? Los versículos 8 y 9 nos dan la respuesta, y nos dan dos respuestas. Número 1, José era leal a su amo. Número 2, y más importante, José era leal a Dios. Miren cómo dice, versículo 8, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José hizo lo correcto porque sabía que el adulterio está mal. Y él lo llamó, como debemos llamarlo, un grande mal.